Hola, mi nombre es Octaviano del Ángel López, estudio en la Universidad Autónoma del Noroeste, UANE. Este video es una actividad para la materia de extramuros de lenguaje y literatura, la cual está a cargo por el profesor Damián Alejandro González Pérez. Hoy vamos a dar a conocer las épocas literarias, además del origen del género narrativo. Existen muchas épocas literarias, pero de las que vamos a hablar hoy es la literatura antigua, la literatura moderna y la literatura contemporánea. ¿A qué se entiende por literatura antigua? El conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V y el inicio de la Edad Media. Cuando se empezó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. De ahí que se ha podido establecer que los textos denominados como literatura antigua datan de siglos más tarde de la aparición de la escritura. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual, sino al mismo tiempo a lo largo del mundo. Y esto como consecuencia de las distancias que existían entre los diversos grupos y comunidades que fueron creciendo en momentos a ritmos diferentes. Ahora vamos a hablar sobre la literatura moderna. Es una expresión que la bibliografía utiliza para referirse a la literatura de la Edad Contemporánea, definida con el periodo iniciado con la Revolución Francesa, con muerte de los dos más grandes exponentes de la literatura mundial, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Se dice que sus obras sentaron las bases de este periodo literario. La historia de la literatura moderna no designa con el nombre de literatura moderna a la literatura de la Edad Moderna, sino a la de nuestra edad contemporánea, definida habitualmente con el periodo iniciado con Revolución Francesa en 1789 hasta el presente, de modo que es también muy usualmente denominada como literatura contemporánea. Es un concepto definido con criterios estéticos y no cronológicos, caracterizándose por los valores de originalidad y la ruptura más que por los de tradición y la continuidad, de un modo similar a cómo se define el arte moderno o el arte contemporáneo. Se conoce por modernicismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu, que se manifiesta en el arte, ciencia, la religión y la política. En el modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. Ahora vamos a hablar de la literatura contemporánea. La literatura contemporánea refiere a los estilos surgidos a partir de 1949 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos, los constantes cambios a nivel social, cultural y político. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos a las épocas anteriores, como la renacentista, barroca, ilustrada. Se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basada en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras, impresión de ejemplares a gran escala. Ahora vamos a hablar del género narrativo. Cuando nos referimos a narrar, tratamos de englobar a todas aquellas acciones lingüísticas o verbales que se distinguen por escribir hechos, emociones, situaciones o una diversa de circunstancias que acontecen. Es decir, si a la narrativa se le agrega el componente de género, se puede decir que nos referimos a la agrupación de todos estos factores en un solo ente, terminando unidos y funcionando como herramienta.
para no solo el ámbito literario, sino que era para muchos otros, haciendo del género narrativo una rama de la literatura que es multifuncional. Ahora vamos a ver, ¿qué es el género narrativo? Es un género literario que por lo general es escrito u oral, de esta manera relatando historias o acontecimientos que pueden ser imaginarios o no. En estos por lo general se incluyen los personajes y se describe detalladamente cómo cada uno de ellos se desenvuelve en el transcurso de lo que sería la obra, sus sentimientos, sus pensamientos, la manera de ver las cosas y los obstáculos que lo afectan a través de esa. Muchas gracias.